Buenas noches. Este episodio es para ti que nos escuchas mientras vas en carretera. Para ti que estás próximo a hacer tu viaje de vacaciones. Pon atención al camino. Quizás pronto tengas que escribirnos y contarnos lo que te pasó. Bienvenido al mundo Pueblos y Leyendas. Suscríbete. Tenemos un lugar para ti. Yo soy Hugo Flores. Comenzamos. Bueno, yo cuento mi historia que me pasó a principio de año. Hace casi un año, en enero. Había hecho un viaje a costa de Colombia, a un pueblo de acá que se llama Bosconia. Fui por el sepelio de mi suegro. Tuve que ir por mi novia. Ella se había ido mucho antes que yo. Yo tenía que ir a acompañarla. Llegué ahí, pasó el entierro. Al día siguiente procedí a venirme con mi novia por carretera en moto durante la noche, pues la idea era adelantar unas 2 horas de camino para así poder al otro día descansar más, ya que era un viaje de casi 10 horas. El caso es que veníamos en carretera tipo 10 de la noche y yo venía hablando con mi novia, que por la carretera había un puente que se llamaba Puente de las Ánimas. Ella me decía que no pasáramos por ahí, y yo le decía que sí. El caso es que cuando yo sabía que íbamos llegando a ese puente, le dije, mira, ya casi llegamos. Y justo al mirar al frente, vimos que alguien botó candela en medio de la oscuridad. Cuando la candela alumbró, vimos la figura de un hombre alto, de piel morena. Se nos quedó mirando como pidiendo ayuda o algo así. Y 10 metros más adelante estaba el letrero que decía Puente de las Ánimas. Mi novia se quedó callada, yo igual. Quedamos pasmados. Le pregunté si había visto lo mismo que yo y me dijo que sí. Seguimos conduciendo en medio de la noche con mucho miedo hasta llegar por fin a un pueblito donde pudimos descansar. Esa es mi historia en carretera. El papá de mi hija era operador de camión. Cuando todavía no teníamos a la niña, siempre andaba con él en sus viajes dentro de la ciudad. Una vez tenía un viaje fuera de la ciudad, pero cerca. Me dijo, vamos, al fin solo vamos y venimos en unas 4 horas. Esto me lo dijo porque yo trabajaba de lunes a viernes, y ese día del viaje era jueves. Le dije que sí y nos fuimos. Fue el peor viaje que tuvimos. Era en fecha de calorón, y nos fuimos a dejar el viaje. Salimos de la casa como a la 1 y a medio camino se empezó a calentar el camión. Yo no sé mucho de eso, pero ese viaje no lo hizo en un tráiler, sino en un camión pequeño de los que tienen que levantar toda la cabina para poder ver el motor. El caso es que yo me tenía que bajar para que lo checara y le echara agua. Esperar un rato a que se enfriara para poder seguir. Total que así fue todo el camino, parándonos a echarle agua, y se nos hizo de noche en la carretera. Fue muy feo para mí porque volteaba para todos lados y absolutamente nada se veía. Todo era oscuridad. Entonces mi pareja prendió unas maderas que estaban por ahí, por si llegaba a venir algún carro no fuera a chocar con nosotros. En el momento en que él se va para la parte de atrás del camión, yo me quedo sola en la parte de adelante y empiezo a escuchar cómo caían piedras en el suelo. Trato de no darle importancia y me volvían a aventar piedras. Me di cuenta que venían de entre la maleza. Encendí la lámpara del celular y alumbré hacia el monte. No había nada, pero seguían aventándome piedras. De repente llega mi pareja donde estaba yo y me dice, vámonos, súbete. Y nos fuimos. Logramos llegar a un lugar de la entrega. Fue el viernes por la mañana. Entregó el viaje y agarramos carretera de regreso. Fue lo mismo, 1000 fallas del camión. No les miento, llegamos a la casa hasta el sábado.
y no llegamos en el camión. El camión lo dejamos en un tráiler a medio camino en un poblado de pasada y ahí agarramos un autobús para poder regresar. Fue un viaje de pesadilla porque andábamos sucios, con hambre porque medio comíamos nada más. Y no les echo mentiras que ya el viernes que veníamos de regreso vimos un molino de los que giran y sale agua. Ahí nos bañamos y tomamos agua porque ya nos habíamos terminado la que llevábamos. Bien feo la verdad ese viaje, y mi pareja llegando a la ciudad fue y renunció. Todo después de ese viaje. Yo nunca le dije eso de las piedras, y después de 1 o 2 años estábamos con unos amigos platicando. No sé cómo salió eso al tema. Él empezó a platicar que ese día, en ese viaje cuando estábamos tirados en la carretera, justo en el momento en que él fue a prender la fogata, vio al diablo. Dice que era un animal muy grande, completamente musculoso. Por eso regresó casi corriendo y pidiendo que nos fuéramos de inmediato. Yo entonces le platiqué que en ese momento a mí me estaban aventando piedras desde la maleza. Nos quedamos sorprendidos, porque ni yo sabía lo que él había pasado, ni él sabía lo que a mí me pasó en la parte frontal. Nunca nos habíamos platicado nada hasta ese día. Él me dijo que no me había platicado nada porque yo me iba a asustar. Y yo no le dije nada en el momento porque pensé que me iba a tachar de loca. Hace algunos añitos, cuando veníamos de visitar a mis abuelos de Guadalajara hasta Hidalgo, era un trayecto largo, aproximadamente 14 horas en autobús en ese entonces. El caso es que, como todo niño, me encantaba ir viendo el paisaje por la ventana. El viaje salía empezando la tarde-noche para llegar temprano del día siguiente. Así que veía mayormente puras luces de los autos y unas cuantas ciudades y pueblitos que pasábamos. Pero como saben, las carreteras de cuota normalmente pasan por lugares muy lejanos a la civilización. Esto para evitar rodear demasiado, evitar tráficos. El caso es que yo me quedé dormido como eso de las 11 de la noche. Más tarde, a eso de las 3 de la madrugada, me despierto. Me asomo hacia la ventana y veo que estamos atorados en un tráfico enorme. Pero estábamos como en alguna parte de la carretera que está en medio de la nada, junto a unas montañas. Mientras vamos avanzando me doy cuenta que soy el único que se encuentra despierto, o al menos eso creo. Continuamos avanzando lentamente. Me percato que hubo un accidente. Justamente cuando me asomo por la ventana, veo el cuerpo de una persona decapitada. Como a unos 3 metros estaba su cabeza. No lo vi tan trágico porque el autobús tenía un polarizado y era de noche, pero sí lo alcancé a ver. No me asusté ni nada. No expresé ninguna emoción. Solo desperté a mi mamá y le conté lo que había visto. Llegamos a casa y 2 días después de haber ocurrido eso ya no pude dormir a gusto. Me levantaba todas las madrugadas igual, alrededor de las 3. Sentía una mala vibra y veía una cara horrible en mi closet. Cabe aclarar que tengo mi cuarto propio y duermo solo. Así pasé más de una semana. Mis padres, preocupados por esto, llamaron a un padre para bendecir mi cuarto y ya no sentir tanta mala vibra. El problema fue que aún veía esa cara y me asustaba mucho. Ya a las 2 semanas y media, mis papás, sin saber qué más hacer para que yo pudiera dormir en mi cuarto, hablaron con una señora de aquí, de por donde vivo. Ella nos platicó que lo más seguro es que esa persona que vi esa noche, su alma estaba pidiendo ayuda para salir del purgatorio. Nos recomendó prender una vela y pedir todas las noches por él. Sobre todo yo, aunque no sabíamos su nombre ni nada de esa persona. Después de aquella noche que pedimos por él, ya no volví a despertar en la madrugada. Aún así seguimos pidiendo por él una semana más, y hasta ahora no he vuelto a sentir algo igual. Como contexto, me dedico a la música, y esto ocurrió hace un par de años, 3 tal vez.
Resulta que en esa ocasión nos tocó ir a amenizar un evento a una ciudad vecina de donde somos originarios. En carretera se hace aproximadamente 1 hora y media. Todo normal. Llegamos al lugar del evento. Ya era de noche. Como dato, era un lugar adentro de la carretera, así que era entre terracería, arbustos, árboles, una zona rural prácticamente. Llegamos. Se estacionaron los vehículos afuera de la casa donde tocaríamos. Nos llamó la atención que varios metros afuera y frente a la casa había varias cruces de cal con flores pintadas en el suelo. Incluso sin darnos cuenta nos estacionamos encima de una de esas cruces y a un compañero se le ocurrió hacer pipí cerca de la llanta del vehículo. Este dato es importante más adelante. Total, el evento se llevó a cabo como estaba previsto. Todo bien, todo muy normal. Les recuerdo que llegamos ya de noche al sitio y teníamos previsto comenzar a las 9 de la noche a tocar. La fiesta se terminó a la 1 de la madrugada. Emprendimos el camino de regreso a nuestra ciudad y justo cuando nos estábamos despidiendo, uno de los invitados se dio cuenta que la camioneta estaba estacionada en una de las cruces. Nos contó la razón por qué había tantas cruces en el camino, e incluso la casa de enfrente con señales de un enfrentamiento a balazos. Resulta que frente al lugar donde tocamos, algunos días antes hubo un enfrentamiento entre la maña que controlaba esa zona y la policía, dejando varias bajas e incluso al líder de estos. Entonces el invitado que nos contó esto, entre broma nos dijo que a ver si no nos seguía o se nos subía durante el camino el alma dueña de dicha cruz profanada por accidente. En fin, que un poco sacados de onda por lo que se nos contó, emprendimos el regreso ya a altas horas de la madrugada, con una carretera oscura y silenciosa. Íbamos aproximadamente a mitad del camino cuando de pronto en el vehículo donde yo iba, sentí un frenón intempestivo. Cabe destacar que yo justo en esos momentos venía dormitando. Ya era la hora y el cansancio. Se detuvo también el otro vehículo que venía detrás de nosotros con el resto de los compañeros. Y entonces fue que nos contó el conductor que miró claramente a un hombre que apareció de la nada, en medio de la carretera frente al vehículo. Por esa razón frenó de golpe. Cuenta que lo extraño es que ni lo miró cruzar de la orilla de la carretera a en medio, sino que simplemente apareció en medio, frente al vehículo, y aunque fue en cuestión de segundos, lo describe como un hombre moreno, con barba y bigote. Incluso traía puesto un sombrero. Para continuar la rareza, los compañeros de atrás no vieron a dicho hombre por ningún lado. Por lógica, si se tratara de un vivo, desde su perspectiva fácilmente hubieran visto para dónde se fue. Pero no vieron nada. Es como si solo se hubiera desvanecido. Ya para terminar, después de unos minutos analizando y tratando de tranquilizarnos, acordamos retomar el camino, tanto por el miedo del suceso, lo caliente de la zona y encontrarnos solos a esas horas de la madrugada. Retomamos el camino y afortunadamente llegamos a nuestro destino sin más incidentes. Lo que concluimos es que tal vez se cumplió lo que nos dijo el invitado de la fiesta. Tal vez efectivamente nos siguió el alma dueña de una de las cruces que accidentalmente perturbamos. Mi casa de ustedes, queda en una finca un poco alejada del pueblo. Es terracería y está oscuro todo el camino. Por ahí del 2017 me gustaba mucho andar en moto. Venía del trabajo por ahí de las 10:30, pues me sale un perro negro, grande, con los dientes filosos y babeando, los ojos rojos como si fuera de fuego. Solo lo vi y él me vio, pero hasta ahí. Pero sí les aseguro que llegué temblando a casa. El año pasado venía de un convivio de un amigo, pero ahora traía mi camioneta. Ya eran como las 2 de la madrugada. El estéreo de la pantalla ilumina la cabina. Es de cabina sencilla, por obvio se ve iluminado adentro. Mis vidrios son oscuros. En el medallón daba de lleno el reflejo de la pantalla.
Ojalá me explique bien porque de ahí proviene lo siguiente. Casi en el mismo lugar que me encontré al perro, ahora con el rabillo del ojo, vi cómo venía una mujer de blanco sentada en el asiento del copiloto. No quise hacer contacto visual, ni siquiera me atreví a voltear. Hasta las cervezas que me tomé desaparecieron del miedo. Reaccioné de manera tranquila, me aguanté. Ya casi llegando a casa se desapareció. Aún no entiendo por qué solo a mí, de mi familia, me ha pasado eso. La que tiene historias muy interesantes es mi abuela. Ya tiene 90 años y es de un pueblito muy alejado. Entras por Ángeles Recabada, del estado de Veracruz. Mi tío me contó esta historia. Él es operador de camión que viaja a diferentes estados de México. Me contó que cierto día le asignaron llevar un cargamento a un estado, no recuerdo cuál, pero salió de Oaxaca, y que tardaría en llegar aproximadamente 12 horas. Le dijeron sus compañeros que tuviera cuidado, y que en vista que lo habían asignado para una ruta nocturna, con más razón estuviera atento al camino. Le dijeron que en cierto tramo de su ruta, a varios traileros y operadores les había pasado que van manejando y de repente sienten o ven de reojo una mujer de blanco que se sube en el lado del copiloto. Los hace que se distraigan, los hace voltear y terminan accidentándose o de plano muertos. Entonces él, cuando viajó, se preparó para no dormitar. También iba preparado para evitar dormirse y seguir atento al camino. Él menciona que ya eran como las 3 de la mañana. Llevaba unas 4 horas de viaje apenas. Pasó a echar gasolina y siguió su ruta. Cuando de repente, a unos kilómetros más adelante, empezó a sentir muchos escalofríos y de la nada notó de reojo que alguien estaba en el lado del copiloto. Describió esta presencia como una mujer con cabello largo y vestido blanco. Él empezó a temblar de miedo, pero trató de mantener la calma. Sabía que podía perder el control y accidentarse. Él es de religión católica. Dice que empezó a orar, a rezar una y otra vez, hasta que esta entidad, o lo que quieran llamarle, desapareció. Desde entonces viaja con un rosario bendito en su camión, y él también carga uno puesto. Dice que ha vuelto a pasar por ahí y ya no se le ha vuelto a presentar. Los lugareños dicen que era una mujer que murió cruelmente en esa área y su alma sigue penando. Yo quiero contar algo. Yo soy de Ciudad Juárez. Normalmente siempre salimos solo a la sierra de vacaciones para el lado de Ciudad Madero. En el lapso de camino hay un pueblo fantasma. Se llama Alamillo. En el momento de entrar, ahí no se ve nada de gente, solo casas vacías, quemadas y cosas así. Antes siempre viajábamos de noche, pero con esto de la delincuencia tratamos de ir lo más temprano que se pueda, antes de que se nos oscurezca. Un día íbamos varias personas en varios coches. Total que uno de los carros se descompuso, justo antes de llegar a ese lugar. Fue temporada de invierno, ya se oscurecía temprano. Total, quedamos parados como 3 horas y ya se estaba oscureciendo. En el momento que ya íbamos a pasar por ahí, los que iban manejando trataban de ir rápido. Son como 10 minutos lo que se hace para salir de ese pueblo. Entrando, empezó a oler mucho a muerto. Bueno, como a perro muerto. Y para acabarla se quedó tirado otro de los coches que llevábamos. Eran 3. Y de la velocidad que llevaban los coches de adelante, se siguieron sin darse cuenta. Para acabarla de ser peor, ahí no hay señal ni forma de comunicar lo que había pasado. Yo la neta sí tenía mucho miedo. El caso es que mi papá no le tiene miedo a nada. Él se bajó a revisar el carro. Era una camioneta, pero luego de checarla dijo que no tenía nada. Pero no funcionaba. Estábamos en shock. En un momento vimos cómo alguien se iba acercando con unas linternas. Entramos en pánico porque pensamos que eran los malos de ahí, pero parecía que jamás llegaban.
Yo ya estaba hasta rezando en mi mente porque tenía mucho miedo. Mis papás al pendiente, y ahí iban mi sobrina, su esposo, su hija, mi niña, y en el otro auto iba una de mis hermanas, su esposo, su hijo y una amiga. Total que nos empezaron a pitar y mi papá se iba a bajar de la camioneta. En ese momento les regresaron la puerta con mucha fuerza y cuando volteamos estaba un señor ranchero a un lado. Le dijo a mi papá: «Ya se pueden ir», con una voz muy ronca, y en ese momento mi papá encendió la camioneta y funcionó. Cuando vimos el reloj no habían pasado ni 10 minutos. Cuando íbamos en camino vimos que el coche que iba por delante estaba parado con las intermitentes prendidas. Nos esperaban. Pasamos y todos nos fuimos. Pero aquí viene lo bueno. Más adelante nos paramos en un baño, ya en un pueblo iluminado. Mi hermana nos enseñó un video. Primero dijo que alguien los paró, pero no les dijeron nada. Mi hermana empezó a grabar por en caso de algo y se ve claramente cómo van pasando unos caballos sin orejas, otros sin cola, otros sin ojos. Y atrás de ellos iban personas tapadas de la cara. El video lo borró porque tenía miedo, pero ya después nos enteramos que ahí hay sectas, las cuales sacrifican animales y que pasan muchísimas cosas más. Que igual hay muchas personas que pasan por la noche que se pierden. Se les desaparece la carretera, pero si pasan de día no se mira ningún alma. Esta historia no es mía, nos la contaba mi abuelito cuando éramos pequeños. Le sucedió a un amigo suyo que era trailero en ese entonces. No recuerdo exactamente en dónde fue, pero ahí va. En uno de sus tantos viajes, creo que ya venía de regreso a Aguascalientes y por obvias razones ya venía muy cansado. En el trayecto le dieron ganas de hacer pipí y se orilló sobre la carretera. Se bajó de su tráiler y se metió entre la maleza a hacer sus necesidades. Cuando terminó ya se dirigía nuevamente al tráiler y empezó a escuchar el llanto de un bebé. Se le hizo extraño y comenzó a buscar. El llanto se hacía más y más fuerte entre unos árboles. Lo encontró. Era un bebé, si acaso de unos días de nacido. Se le hizo súper raro y le dio mucho coraje. ¿Cómo era posible que alguien dejara un bebé tirado en el monte? Cabe recalcar que hacía mucho frío y el bebé solo estaba envuelto con una pequeña cobija. Por lo inhumano de la situación, al amigo de mi abuelito le dio tanto coraje y tristeza que tomó al bebé en brazos. Lo subió con él al camión para llevarlo a la policía. Se lo llevó en su regazo para que el pequeño empezara a tomar calor, ya que dice que cuando lo cargó, el bebé estaba muy frío. El punto es que el niño no dejaba de llorar, y él como podía lo consolaba, hasta que de pronto hubo silencio. El señor creyó que ya se había dormido. Bajó la mirada hacia el bebé. ¿Cuál fue su sorpresa que cuando lo ve, el bebé lo observaba? Tenía una enorme sonrisa y con dientes como de un adulto. Lo peor fue cuando el niño le dijo: «Mira, papá, ya tengo dientes». El amigo de mi abuelito abrió rápido la ventana del tráiler y sin pensarlo arrojó al bebé por ella. Dice que solo escuchó como una explosión en la parte trasera de la caja, pero no se detuvo a ver puesto que fue al tiempo en que arrojó al bebé. Todavía se me pone la piel chinita con esta historia. Bien hecho. Eres de los valientes que pudo llegar al final de esta misión. No nos queda más que agradecerte y dejarte en compañía de los espíritus que rondan tu casa. Si no me crees, revisa debajo de la cama. Ahora apaga la luz y no olvides cerrar la puerta.